Buenas, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática y vamos a explicar el tema de amplificadores operacionales. Los integrantes de mi grupo son Lady Mosquera, Áñez Perea, Diego Mosquera y Johnny Marmoleo, quien les habla. El amplificador inversor se llama así este montaje porque la señal de salida es inversa de la de entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La señal, como vemos, se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo o no inversor se lleva a masa. Esto contiene una resistencia R2 que va desde la salida al terminal de entrada negativo y se llama de realimentación. Contiene un diagrama esquemático que contiene este circuito. El amplificador inversor constituye una de las aplicaciones lineales básicas de los amplificadores operacionales. El modelo básico que constituye un amplificador inversor consta de dos resistencias, R inicial y R final. Este amplificador inversor tiene un cálculo de voltaje de salida. ¿Qué significa? Fórmula que nos indica que la tensión de salida, voltaje, es la tensión de entrada multiplicada por una ganancia de las dos resistencias, R2, R1. El signo negativo de la expresión indica la inversión de fase entre la salida y la entrada o viceversa, entre la entrada y la salida. También contiene una impedancia de entrada. Para hallarla se coloca una fuente de voltaje de prueba VTH en la entrada y luego se halla la corriente ITH que circula por esta. La relación entre VTH e ITH es la impedancia de entrada ZI. Impedancia de salida, para hallarla se apaga la fuente de entrada y se coloca una fuente de voltaje de prueba VTH en la salida y luego se halla la corriente ITH que circula por esta. La relación entre VTH e ITH es la impedancia de salida su Z0. Este amplificador también posee unas ventajas y unas desventajas. Ganancia del circuito independiente de la del operacional es una de las ventajas. También contiene una ganancia fijada por el cociente de dos resistencias. Desventajas. Su única característica indeseable es su baja impedancia de entrada, particularmente para amplificadores con ganancia elevada, en donde RI tiende a ser pequeña. En sus aplicaciones se puede, para resistencias iguales, tiene una ganancia de -1 y se usa en los circuitos digitales como buffer inversor. Como podemos ver en el diagrama, tenemos tres entradas en este ejemplo, o es decir, tres señales, y como resultado tenemos una sola salida. Entonces eso es lo que hace el amplificador sumador. Para poder calcular el voltaje de salida, tenemos que multiplicar el voltaje que nos está entrando por menos la resistencia F4 sobre la resistencia 1, si es la de ese voltaje. Si tenemos el voltaje 2, tocaría que
tendría que multiplicarlo con menos la resistencia F sobre la resistencia 2 con respecto al voltaje. Si tuviéramos un voltaje 3, haríamos lo mismo, más el voltaje 3 por menos RF sobre RF3, así sucesivamente según los voltajes que nosotros tenemos de entrada. Si en el caso tal nosotros tuviéramos que resistencia fueran de un mismo valor, lo que nos tocaría que hacer sería multiplicar por menos el voltaje 1 más el voltaje 2 y el voltaje 3 o los voltajes que nosotros tengamos. Las aplicaciones. Las aplicaciones para un sumador hay muchas aplicaciones. Entre esas tenemos la aplicación para un mezclador de audio, que lo que nos permite es sumar varias señales. Por ejemplo, si estoy en un grupo de música y tengo una salida de la batería, del bajo o de la guitarra eléctrica, ahí podemos ver la aplicación del sumador y entre otros ejemplos. Amplificador diferenciador o derivador. La función que realiza este circuito está definida por el nombre que lleva. Deriva la señal de entrada. El diagrama de este esquemático de este circuito es especial. Se encuentra formada por un capacitor de entrada y una resistencia que retroalimenta la salida con la entrada inversora de la operacional. La señal de salida o voltaje de salida V sub 0 se obtiene sabiendo que V sub 0 es igual a menos la corriente por la resistencia. Sustituyendo los valores obtenidos queda que V sub 0 o voltaje de salida es igual a menos la constante de proporcionalidad. Todo esto lo vamos a multiplicar por la derivada, por el voltaje de entrada sobre la derivada del tiempo. V sub 0 es proporcional a la derivada con respecto al tiempo de la señal de entrada. La constante de proporcionalidad RC es la conocida constante de tiempo. Para la utilización de este dispositivo debemos vaciar previamente el condensador de toda carga. Para ello producimos un cortocircuito entre sus armaduras. También se puede decir que el voltaje de salida está dado por el siguiente circuito. V sub 0 igual a menos la constante de proporcionalidad por la derivada sobre la derivada con respecto al tiempo por la amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo, donde la amplitud va a ser igual al voltaje pico a pico sobre 2 y la frecuencia angular va a ser a 2pi por la frecuencia. Ventaja. Se puede utilizar como un filtro pasivo para altas frecuencias debido a que no intervienen elementos amplificadores. Desventaja. Sufre de inestabilidad a altas frecuencias. Otra desventaja es que su capacidad hace que sea posible que señales de ruido aleatorio y cualquier tipo de ruido o armónico presente en el circuito se amplifique más que la señal de entrada. Aplicaciones. Esta aplicación se usa en sensores que entregan poca corriente y se acopla a un amplificador operacional que entrega la tensión de salida respectiva proporcional a dicha corriente. El problema que presenta el amplificador operacional no se puede solucionar, pero se puede controlar agregando una resistencia en serie al condensador de entrada, que lo que hará es limitar la ganancia para frecuencias superiores a la del diseño del derivador. El circuito queda de la siguiente manera: una entrada, luego una resistencia R1, el condensador, la resistencia de retroalimentación, la resistencia positiva y el voltaje de salida. La ecuación que podemos obtener de este circuito es la que están viendo en la imagen, donde VI es la señal de entrada y VHF representa cualquier señal de ruido con una frecuencia 100 veces o más a la que tiene la señal de entrada. El valor de la resistencia
R y R1 varía de acuerdo con la señal de entrada, si es senoidal, triangular o cuadrada. Las ecuaciones de diseño son las siguientes, las que pueden ver en la imagen, para la señal senoidal, triangular y cuadrada. A continuación se mostrarán dos ejemplos, uno dándole valor a lo que es el circuito, la ecuación de la entrada senoidal, y otro es dándole valor a la ecuación de lo que es el voltaje de salida del amplificador operacional. Y por último, el amplificador integrador. De primera mano podemos ver el diagrama esquemático que lo vemos aquí, y al lado una breve forma de cómo se calcula, pero eso lo vamos viendo más adelante. Ahora, la impedancia de entrada y de salida, tengamos en cuenta que para el amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada, como vemos a continuación en esta gráfica aquí adelante. Y la ecuación de salida es la siguiente: voltaje de salida en el dominio del tiempo es igual a menos 1 sobre RC integral de voltaje inicial en el tiempo por la derivada del tiempo más K, donde K representa la carga inicial del condensador. El amplificador integrador presenta el inconveniente de que si la señal de entrada es una señal DC o tiene algún componente DC, se va a saturar y no se va a integrar. Este problema no se puede solucionar desafortunadamente, pero podemos controlarlo agregando una resistencia en paralelo al condensador. Lo que hará es limitar la ganancia en DC del integrador. La ecuación de salida aproximada es la siguiente: voltaje de salida en el dominio del tiempo es igual a menos 1 sobre RC integral de V sub AC en el dominio del tiempo por la derivada de la misma, menos R sub F sobre R por V DC, donde VAC es el componente AC de la señal de salida y VDC es el componente DC de la señal de entrada. Por lo tanto, si la señal de entrada no tiene componente DC de la señal de salida, formaría lo siguiente: voltaje de salida en el dominio del tiempo es igual a menos 1 sobre RC integral de VAC en el dominio del tiempo por la derivada del tiempo. Y si la señal de entrada no tiene componente AC, la señal de salida es la siguiente: voltaje de salida en el dominio del tiempo es igual a menos R sub F sobre R por V sub DC. Los valores de la resistencia RF y R varían dependiendo de la componente AC de entrada, si es una señal senoidal, cuadrada o triangular. Vale, de acuerdo. Ahora pasemos a las desventajas de este amplificador integrador. Y una de ellas es que no se pueden utilizar para frecuencias muy elevadas, ya que no responden de la misma forma como si lo hicieran con frecuencias bajas. Ahora, como ventaja, tenemos en cuenta que los encapsulados no ocupan mucho espacio físico, y esta es una gran ventaja en el mundo en el cual la tecnología cada vez exige más rendimiento, pero con un menor tamaño. Y las aplicaciones, podríamos decir, como medición de flujo de agua como potencia eléctrica. Y por último, dejaré este pequeño ejemplo del amplificador integrador con los pasos para su desarrollo. Y con esto concluimos. Muchas gracias.